Con mucha frecuencia caminas buscando la aprobación de los demás y te lees a partir de la mirada prejuiciosa de los otros u otras. Te invito al camino de la autoapreciación, el camino de la libertad interna. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a nuestro encuentro en este espacio, nuestro podcast Abrazar tu vida. Hoy quiero hablarte de el camino de la autoapreciación, que es para ayudarnos a responder esta pregunta. ¿Te gusta la persona que vos sos? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes recordarte que vos puedes ser parte de nuestra membresía y ser parte de nuestra escuela entrando a www.abrazatuvida.com/regalo y vas a conocer el Club de la Oruga, una escuela de desarrollo emocional que está ahí para vos, para trabajar en dos grandes ejes, todos tus temas de desarrollo personal y adicional a esto, todo lo que tiene que ver con amor y relaciones. Así que, ya lo sabes, www.abrazatuvida.com/regalo. El camino de la autoapreciación. Hemos recibido un entrenamiento social, el cual es adecuado en muchos extremos, sobre el hecho de cuidar nuestra conducta, cuidar lo que somos, cuidar lo que pensamos, cuidar en algún punto nuestras expresiones, porque estamos llamados a la interrelación. Entonces, la cortesía, el buen trato, la decencia, la delicadeza, los buenos modales forman parte de este proceso y esto nos ayuda a integrarnos y sentirnos pertenecidos. Y recuerden que al final, pues, todo ser humano busca una tribu, es decir, sentirse parte de algo. Y esto requiere un ajuste de nuestra forma de ser y estar a una serie de normas y procesos que posibilitan y facilitan que sintamos simpatía, es decir, agrado por los demás, empatía, es decir, conectar con nosotros, entender su esencia, sus penas, sus glorias y estar a su lado. Bueno, y en algunos momentos también, siendo muy realistas, sentiremos antipatía, que es cuando nos cuesta conectar con alguien por diferentes razones. En el desarrollo, en la incorporación de hábitos, conductas y expresiones sociales que nos permiten la integración, asumimos esto como una conducta, como una interfase que nos posibilita el estar conectados. Pero esta interfase social requiere en algún punto que yo tenga la capacidad de desarrollar una identidad fuerte. Esta identidad es tu sello, es como tu huella dactilar en términos de personalidad, conducta, expresión, pensamientos. Cuando un ser humano desarrolla una identidad fuerte y firme, desarrolla una visión propia del mundo y le da un sello particular y es desde ahí donde generamos admiración, vínculo y nuestras interacciones se vuelven productivas. Si lo analizamos, ¿qué nos llama la atención de los demás? Su sello. Porque al final todos los seres humanos tenemos dos ojos, tenemos boca, tenemos manos, tenemos pies, tenemos pelo, pero tiene que haber algo en particular. Cuando yo digo, me agrada esa persona, su simpatía. Disfruto muchísimo a esta persona, siempre tiene un pensamiento agudo, brillante, sus consejos, su escucha me agrada. Me fascina la forma de ser de esta persona porque tiene la particularidad consciente, consciente de siempre aportarle brillo a cualquier situación, de aportarle alegría. Esta identidad es una riqueza personal y tiene que ser propia y requiere un viaje hacia nuestro interior. Primero, vamos a reconocer nuestra historia y vamos a reconocer en nuestra historia nuestra familia, nuestra escuela, nuestro colegio, la relación que hemos tenido con otros, porque de ahí vendrán una serie de comandos mentales que pueden favorecer o limitar el que yo tenga una identidad fuerte o una identidad diluida. Cuando crecemos en un ambiente que favorece la autonomía, es decir, mi capacidad de poder elegir, entonces
mi capacidad de ser yo, mi capacidad de poder actuar libremente, la capacidad de defender mi criterio, tener una posición, es decir, un yo fuerte, un yo claro, un yo seguro. Esta autonomía es un pilar fundamental de nuestra identidad porque la autonomía se va a nutrir de cuatro ejes preciosos: la autopercepción, es decir, el cómo yo me percibo; el autoconcepto, cómo yo me defino; la autovalía, qué valor me doy; y la autoestima, el cómo yo me siento. Este proceso se vuelve realmente importante porque tiene que ser propio y yo necesito pasar desde mi voz interna un filtro para apropiarme de aquello con lo que me sienta profundamente cómodo, identificado y que entre en mí de forma tal que encaje, que yo me pueda proyectar sin ninguna contradicción. Claramente, cuando tenemos un ambiente, un entorno que posibilita y facilita el estímulo positivo, el lenguaje positivo, el desarrollo de habilidades y destrezas, este desarrollo de nuestra identidad, pues tendrá un potencial mayor de ser fuerte, de ser firme, de ser nutrido con riqueza. Cuando el ambiente es un poco más complejo, este puede verse debilitado. Cuando yo crezco en un ambiente donde te dicen, te percibo enojado, analiza tu reacción; te percibo triste, contame qué te pasa; no entregaste la tarea escolar, qué pensás vos de tu conducta. Y empezamos a desarrollar un ambiente que no aplasta, que no es intransigente, que no es descalificante, que no es imponente. Entonces yo puedo apropiarme desde la confianza y desarrollar la capacidad de interactuar con los demás desde una visión muy consciente, muy sana, muy apropiada. Pero cuando en el ambiente, uy, con ese carácter nadie te va a querer, seguí comiendo así y nadie te va a volver a ver. Uy, vos sos igualita a tu tía Julia, insoportable, sos el vivo rostro de tu tata. Por eso yo lo dejé, porque no lo soportaba. Este ambiente claramente me va a llenar de una serie de contenidos que van a crear patrones de duda y contradicción. Me va a costar muchísimo trabajar la autoafirmación. Voy a empezar a experimentar miedo y ansiedad. Y cuando el ambiente se carga de agresión, violencia, sobreprotección, descalificación, etcétera, posiblemente mi conducta tienda a buscar la evitación del rechazo, la evitación del abandono, la búsqueda del afecto, y podría convertirme como en un camaleón emocional. En esta lógica, entonces vamos a desarrollar un patrón de conducta, un patrón de interrelación con los demás que tenderá precisamente a la evitación de estos procesos, y voy a empezar a leerme como una persona segura a partir de la mirada del otro u otra. Si me miran con amor, me siento bien; si me miran con desdén, me siento mal; si me miran con alegría, me siento bien. Y este es el gran reto que tenemos todos los seres humanos. Si bien es cierto que no es sencillo a veces identificar los factores que de una u otra forma contribuyen a que yo sea una persona insegura, a veces dependiente, que desarrolla vínculos insanos, que genera ansiedad, que busca aprobación, que le cuesta hablar en público, que no emite su opinión, que prefiere callarse para llevar la fiesta en paz, que se vuelve condescendiente, que no somos confrontativos y demás. Pero si estas características hoy vos las identificas como parte de tu proceso, tenemos una enorme oportunidad de mejora. El camino de la autoapreciación es un camino de sanación interior que requiere varios ejes. Y el primer eje es comprender la historia y los adultos de nuestra historia, y entender cómo estos adultos favorecieron o no el desarrollo de una autoimagen, de una autoestima, de una autopercepción, de un autoconcepto que en definitiva me hacen autónomo, es decir, capaz, competente, seguro, para reconocer que posiblemente ellos hablaban desde sus heridas, pero al ser adultos creímos que era una verdad. Al ser adultos se volvió incuestionable. Al ser adultos nos leímos desde esa visión, claramente desde sus carencias. Y posiblemente, en la gran mayoría de los casos, nadie tuvo la intención de lesionarte o lastimarte.
sino que los adultos con que nosotros nos criamos hablan desde sus heridas, desde sus miedos, desde sus inseguridades. Pensemos, por ejemplo, en la mamá que se volvió muy exigente porque necesita que sus hijos sean perfectos, porque a ella le dijeron que no iba a lograr nada en la vida. Ella no pretende lastimar a sus hijos, pretende que sus hijos sean perfectos porque se está leyendo desde sus hijos y no se ha cuestionado cómo quiero que sea mi maternidad, cómo quiero ser hija, cómo quiero ser madre, cómo quiero ser profesional, cómo quiero ser técnica, etcétera. Y este es el gran reto que tenemos. El primer paso es identificar las voces de las otras personas, entender desde dónde hablaron y comprender que los asumimos como una verdad que se convirtió en un proceso realmente desgastante, agobiante, abrumador. Desde esta perspectiva, tenemos una responsabilidad enorme. No cuestionamos la emoción. Lo que nos dolió, lo que nos generó tristeza, pero segundo eje, empiezo a darme cuenta de la responsabilidad que tengo de cuestionar, tal vez no a los demás, pero sí cuestionarme a mí mismo, a mí misma, desde dónde yo me he leído. Y cuando descubrimos que me estoy leyendo desde la mirada descalificante, acusadora, juiciosa, prejuiciosa de los demás, tengo una oportunidad para empezar a sacar de mi vida lo que no es propio y preguntarme, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué potencial tengo? ¿Qué habilidades tengo? Identificar y comprender estos procesos y asumir la responsabilidad de cuestionarme y empezar a desarrollar un sentido de autoapreciación desde la comprensión de la historia es el primer paso de la sanación interior. En un segundo paso, fundamental, hay otros dos ejes que son claves. Elijamos los contenidos mentales que van a determinar nuestra forma de ser. Y en la medida en que yo cambie la voz de los demás por un sentido de comprensión, donde yo me doy cuenta que tengo una virtud que fue descalificada. Pensemos, por ejemplo, en el fondo siempre he sido una persona orientada al arte, pero en mi familia dijeron que eso no servía para nada. Y desde ahí entonces me he metido en una serie de procesos con tal de buscar la aprobación de los demás. No, hoy elijo conectarme con mi ser artístico. Sí, esto provocará tal vez algún grado de fricción si entras en esa disputa, provocará algún grado de descalificación si le prestas atención o en definitiva te escuchas y desde la prudencia, la objetividad, la verdad y el realismo, no como un acto de rebeldía, desarrollas aquello que no te permitiste desarrollar desde eh, la visión de los demás. En este eje, tener la capacidad de elegir las voces, de desarrollar mi identidad, va a implicar como componente importantísimo empezar a rodearme con personas que respeten tu esencia, personas que resulten una experiencia motivadora, enriquecedora, una experiencia en la que te permita ser profundamente natural, profundamente auténtico, profundamente auténtica. Y esta es una conquista personal, identificar y comprender la historia y luego conectar con realismo, con mis virtudes, no como un acto de rebeldía para dejar a todo el mundo callado, sino porque sé que hay algo en mí que puedo desarrollar, que es mi virtud y elegir empezar a actuar desde ahí es fundamental, omitiendo las estructuras de conflicto y rodeándome de personas que me puedan nutrir, ayudar, guiar, orientar, potencializar todo aquello que yo soy. Y desde esa perspectiva, por supuesto que tendremos la capacidad consciente de empezar a sustituir estas ideas de rechazo que generan inseguridad por ideas que generan en alguna medida mayor seguridad. El camino de la autoapreciación es un camino de identificación, comprensión, de responsabilidad, de desarrollo de mi virtud, de rodearme de personas que me hacen bien, pero también es un camino de perdón en dos niveles. Perdono a aquellos que hablaron con o sin mala intención y me descubro también responsable de elegir los contenidos mentales y me perdono porque no perdiste el tiempo, solo estabas imbuido en una estructura que te hizo creer que eso era real, que eso era sano, que eso era lo correcto, que eso era lo que había. Desde esa perspectiva, por supuesto,
que tenés que hacer un enorme trabajo. Como tercer eje, se vuelve importantísimo buscar personas que te ayuden. El mentor, la mentora, el terapeuta, el sacerdote, el pastor, la persona que tiene la capacidad de estar a tu lado, de guiarte. O sea, ¿para qué? Para trazar un camino. Que te ponga frente a contenidos. Hay que leer, hay que estudiar, hay que escuchar charlas, hay que hacer terapia, porque este camino de autoapreciación requiere sanación, porque muchas veces nos deja huellas de dolor, de tristeza, de inseguridad, de ambivalencia y contradicción. Y los vientos de la crítica y el señalamiento siempre estarán a nuestro alrededor, no los podemos evitar, pero sí podemos decidir no escucharlos y mucho menos integrarlos y menos aún convertirlos en una verdad desde la cual yo me voy a leer. El camino de la autoapreciación es una conquista personal donde soy valiente, pero a la vez prudente, donde centro mi atención en buscar mi riqueza personal y no en resentirme con los demás, donde me permito tener contenidos con los cuales yo me identifico para mi crecimiento personal y enfoco toda mi energía en ser auténtico, sentirme libre, sentirme una persona capaz, competente y elegir trazar mi propio camino. Te invito con esta reflexión a que trabajes el camino de la autoapreciación para que te guste la persona que vos sos y reconozcas que es aquí y ahora, en el presente, donde tenés una oportunidad de crecimiento. Espero que esta reflexión te ayude y si este tema te gustó, te invito a compartirla, pero sobre todo también a ser parte de nuestra membresía, el Club de la Oruga, en www.abrazatuvida.com/inclinada regalo. Tenemos un taller ahí para vos, para que te des la oportunidad de reconectar con tu historia y sanar tu vida, hoy, aquí y ahora. Nos seguimos escuchando.